Las cajas de cartón apiladas contra la pared de mi sala parecían lápidas que marcaban la muerte de mi matrimonio. Me senté en el suelo, con la espalda contra el frío radiador, sosteniendo la sentencia de divorcio final en una mano y mi teléfono en la otra. La marca de tiempo indicaba las 3:47 de la tarde, exactamente una hora después de que el mazo del juez Morrison cayera y pusiera fin a 22 años de lo que yo creía que era amor. Mi teléfono vibró. El nombre de Verónica apareció en la pantalla, y en contra de mi buen juicio, abrí el mensaje. Espero que disfrutes de tu patético apartamento estudio. Theo Roland acaba de mudar su piano de cola a tu antiguo cuarto de música. Los de la mudanza dijeron que vale más de lo que ganas en 5 años. Ah, y vamos a convertir tu estudio de práctica en su salón de puros. Ya sabes, para alguien que realmente importa en este mundo. Otra vibración. Una foto esta vez. Roland de pie en mi oficina en casa, su diploma de Harvard colgando donde solían estar las medallas de guerra de mi abuelo Eugene. Su rostro engreído se torcía en lo que probablemente pensaba que era una sonrisa, pero que parecía más bien un depredador examinando a su presa. Morirás pobre y solo, decía el siguiente texto. Igual que tu abuelo. Al menos él tenía sus preciosos secretos para hacerle compañía en ese asilo. ¿Tú qué tienes? ¿Un violín y delirios de talento? Estaba a punto de lanzar el teléfono contra la pared, con el brazo ya levantado, cuando sonó. No era un mensaje esta vez, sino una llamada real. El identificador de llamadas me dejó helado. Donde debería haber un número de teléfono, solo había una cadena de ceros con un único 1 al final. Lo miré fijar durante 3 tonos, 4, 5. Al sexto, mi pulgar se movió por sí solo y contestó. Theodore Eugene Brennan. La voz era masculina, nítida, de precisión militar. Cada palabra enunciada como una bala siendo cargada en la recámara. ¿Quién es? Mi voz salió más áspera de lo previsto, cargada con las emociones que había estado tragando todo el día. Señor Brennan, habla el coronel James Whitmore de la División de Recuperación de Patrimonios del Pentágono. Necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle. Su abuelo, el sargento de Estado Mayor Eugene Brennan, completó una operación militar clasificada en Camboya en 1964. Esa operación fue denominada Música Nocturna. Mi abuelo era sargento de suministros en Vietnam. Tocaba el piano en los clubes de oficiales. Las palabras salieron automáticamente. La misma historia que mi padre, Douglas, me había contado 100 veces. Esa era su tapadera. Señor Brennan, su abuelo era un especialista en criptografía con el 5º Grupo de Fuerzas Especiales. La misión que completó ha estado clasificada más allá de alto secreto durante exactamente 60 años. A partir de la medianoche de anoche, esa clasificación expiró. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban. ¿De qué está hablando? Su abuelo recuperó algo en la jungla camboyana, algo que ha acumulado un valor significativo durante las últimas 6 décadas. Nunca reclamó su compensación debido a la naturaleza clasificada de la operación. Esa compensación, con intereses y ajustada a la inflación, ahora vale aproximadamente $156 millones. El teléfono se me resbaló de la mano, cayendo con estrépito sobre el suelo de madera. Podía oír la voz del coronel, pequeña y distante, todavía hablando. Lo agarré rápidamente, con las manos temblorosas. Eso es imposible. Mi abuelo murió en un asilo estatal. Mis padres tuvieron que sacar una segunda hipoteca solo para pagar sus cuidados. El sargento de Estado Mayor Brennan tomó una decisión, señor Brennan. Eligió el silencio para proteger a su familia y a su país. Pero también tomó precauciones. El dinero solo puede ser entregado a su descendiente directo y solo si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Necesita venir a Washington inmediatamente. Hay un vuelo de Delta que sale de O'Hare en 3 horas. Se ha comprado un billete a su nombre. Primera clase, asiento de ventanilla 14 y... Su abuelo solicitó específicamente ese detalle en su expediente. ¿Cómo sabían que debían llamarme hoy, justo después de mi divorcio? Hubo una pausa. Las instrucciones de su abuelo eran muy específicas, señor Brennan. Debíamos contactarlo el día que lo perdiera todo. Sus palabras exactas fueron,
Cuando a mi nieto no le quede nada que perder, denle todo lo que yo no pude reclamar. Lleva muerto 35 años. ¿Cómo podría saberlo? Eugene Brennan sabía muchas cosas, señor Brennan. Era muy bueno prediciendo patrones. Es lo que lo hacía invaluable para la inteligencia militar. La pregunta ahora es si está usted listo para aprender lo que él sabía. El reloj comenzó a correr en el momento en que hice esta llamada. Tiene 72 horas para completar lo que su abuelo empezó. O toda la herencia se transferirá al Departamento de Defensa. A través de mi ventana, podía ver el lago Michigan a lo lejos, gris y agitado como los ojos de mi abuelo cuando se quedaba mirando a la nada, perdido en recuerdos que nunca compartió. Pensé en el mensaje de Verónica, en morir pobre y solo. Pensé en el rostro engreído de Roland en mi casa. Coronel Whitmore, ¿qué recuperó exactamente mi abuelo en esa jungla? La respuesta a esa pregunta vale $156 millones, señor Brennan. Lo veré en el Pentágono mañana por la mañana. A las 8 en punto. Traiga el diario de su abuelo, el que tiene las composiciones musicales. Todavía lo tiene, ¿verdad? Miré la única caja que me había negado a que Verónica tocara durante el divorcio. La que estaba etiquetada como «Cosas del abuelo Eugene», con la cuidadosa caligrafía de mi madre. Sí, lo tengo. Bien. Una cosa más, señor Brennan. El nuevo compañero de su exesposa, Roland Ashford. Su abuelo, William Ashford, era un contratista de defensa en 1964. Esto no es una coincidencia. Nada en su situación actual es una coincidencia. Su abuelo vio venir esto hace décadas. La línea quedó en silencio. Me quedé de pie en mi apartamento vacío, rodeado por los escombros de mi matrimonio terminado, sosteniendo un teléfono que acababa de conectarme con un pasado que nunca supe que existía. Afuera, el horizonte de Chicago se extendía hacia un cielo que oscurecía. Y en algún lugar de ese laberinto de cristal y acero, mi exesposa celebraba su nueva vida en mi antigua casa con un hombre cuya familia podría estar conectada a secretos que mi abuelo murió protegiendo. Caminé hacia la caja de las cosas del abuelo y saqué su diario de cuero. Sus páginas amarillentas por el tiempo, llenas de composiciones musicales manuscritas que yo había tocado en mi violín desde la infancia. Por primera vez, noté algo que nunca había visto antes. En el margen de la primera página, escritas con un lápiz tan tenue que tuve que sostenerlo a la luz, había 5 palabras. Para Theodore, cuando todo termine. 3 meses antes de que esa llamada lo cambiara todo, yo estaba en el escenario del Symphony Center, mi violín cantando las notas finales del concierto en re mayor de Brahms. El público estalló en aplausos, 2000 personas de pie. Y en la tercera fila, Verónica estaba sentada con las manos perfectamente quietas en su regazo. No estaba aplaudiendo. Esa debería haber sido mi primera advertencia. La vida a los 47 se había asentado en un ritmo tan predecible como un metrónomo. Cada mañana, me despertaba a las 6 en nuestra casa de Lake Forest, practicaba escalas en mi estudio insonorizado mientras Verónica hacía yoga en la terraza con vistas a la piscina. La casa se extendía sobre 2 acres de perfección cuidada. Cada habitación era un testimonio del buen ojo de Verónica para el diseño y de mi capacidad para permitirme su gusto. La habíamos comprado hacía 15 años, cuando la Sinfónica de Chicago me ascendió a primer violín. En aquel entonces, Verónica todavía asistía a mis actuaciones y lo decía en serio cuando decía que amaba la forma en que mis dedos se movían por las cuerdas. Tu abuelo estaría muy orgulloso, había dicho mi madre, Patricia, en nuestra fiesta de inauguración, pasando sus manos curtidas por las encimeras de mármol. Eugene siempre dijo que la música te llevaría a lugares a los que él nunca pudo ir. El abuelo Eugene llevaba muerto 12 años para entonces, pero su presencia perduraba en nuestra familia como una melodía que no puedes ubicar del todo. Mi padre, Douglas, mantenía la fotografía de su padre en la repisa de la chimenea, una imagen en blanco y negro de un joven con uniforme militar, con ojos tan afilados como el invierno. A su lado estaba la estrella de bronce de Eugene, aunque ninguno de nosotros sabía qué había hecho para ganársela. Volvió de Vietnam diferente, decía Douglas después de su tercera cerveza en las cenas familiares. Pasó 6 meses en Camboya antes de que su despliegue oficial siquiera comenzara. Nunca habló de ello. Solo tocaba ese piano como si estuviera tratando de ahogar algo que solo él podía oír. Yo había heredado el don musical de Eugene, pero lo canalicé de manera diferente.
donde él tocaba jazz en clubes llenos de humo, con los dedos volando sobre las teclas en un genio improvisado, yo elegí el mundo disciplinado de la música clásica. Estructura, precisión, cada nota escrita, predeterminada, segura. A Verónica le había encantado eso de mí cuando nos conocimos en una gala benéfica 23 años atrás. No eres como estos otros hombres, había susurrado esa primera noche, su aliento cálido contra mi oído mientras bailábamos. Estos tipos de fondos de cobertura que piensan que el dinero es música. Tú creas algo eterno. Ella trabajaba para una pequeña firma de diseño de interiores entonces, hambrienta y ambiciosa, con un vestido prestado y perlas falsas que encontré entrañables. Yo tenía 32 años, ella 29, y cuando me miraba, me sentía como el propio Brahms. Nuestro matrimonio había sido bueno durante la primera década. Ella rediseñó nuestros diversos apartamentos a medida que mi carrera crecía, cada espacio más sofisticado que el anterior. Cuando finalmente compramos la casa de la que Forrest dejó de trabajar, dijo que quería centrarse en hacer nuestra vida hermosa. Yo practicaba 6 horas al día, actuaba 3 noches a la semana, impartía clases magistrales en Northwestern los fines de semana. Hablamos de tener hijos, pero nunca llegamos a hacerlo. Siempre una gira más, una renovación más, algo más que nos impedía esa composición en particular. El cambio comenzó lentamente, como un violín que se desafina gradualmente. Verónica se unió al club de campo, comenzó a almorzar con mujeres cuyos maridos dirigían firmas de inversión y empresas de tecnología. Volvía a casa hablando de casas de vacaciones en Aspen, yates en el lago Le Mans, jets privados a Art Basel. ¿Sabías que Roland Ashford acaba de comprar un Basquiat?, dijo una noche, sin levantar la vista de su teléfono. $23 millones por una pintura. Roland Ashford, el nombre que finalmente lo destruiría todo. Había contratado a Verónica para rediseñar su ático en Lincoln Park, un trabajo que ella aceptó sin discutirlo conmigo primero. Es solo un proyecto, había dicho. Su dinero se gasta igual que el de cualquiera. Pero no era así. Su dinero venía envuelto en atención, cumplidos y comparaciones que me hacían sentir más pequeño con cada día que pasaba. Roland medía 1,88 metros frente a mi 1,75 metros, MBA de Harvard frente a mi título de Juilliard. Él había ganado 40 millones el año pasado mientras que yo apenas había superado los 300.000. Su marido es bastante consumado, dijo Roland en una cena que no pudimos evitar, su mano descansando un momento demasiado largo en el hombro de Verónica. Debe ser fascinante vivir con un artista. La forma en que dijo, artista, lo hizo sonar como un pasatiempo pintoresco, algo entretenido pero en última instancia irrelevante. Verónica se rió, un sonido que no había oído en meses, brillante y genuino de una manera que me oprimió el pecho. Eso fue hace 6 meses. Se suponía que la gira de primavera por Viena sería un triunfo. 3 semanas actuando con la Filarmónica de Viena. En cambio, se convirtió en el escenario del movimiento final de mi matrimonio. Mientras yo tocaba Mozart en el Musikverein, Verónica jugaba a las casitas en el ático de Roland. Mi sobrino James lo sorprendió en un abrazo que destrozaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la mujer que una vez había dicho que mi música era toda la riqueza que necesitaría. La llamada de FaceTime de mi sobrino James llegó a las 2 de la mañana, hora de Viena, mientras yo revisaba partituras en mi habitación de hotel en el Imperial. Su rostro llenó la pantalla de mi teléfono, pálido y ansioso, pareciendo más joven de sus 23 años. Tío Theo, necesito decirte algo. Su voz se quebró como si tuviera 13 años de nuevo, llamándome después del funeral de su padre. Vi a la tía Verónica en el edificio de oficinas del señor Ashford esta noche. Está rediseñando su espacio de oficina también, dije, dejando mi violín. Mencionó algo sobre ampliar el proyecto. Era medianoche, tío Theo. Todo el edificio estaba oscuro excepto el ático. Estaban en el balcón y estaban. Dios, no sé cómo decir esto. No estaban mirando muestras de tela. El arco se me resbaló de los dedos, cayendo contra el atril. ¿Qué viste exactamente? Se estaban besando. Como besándose de verdad. Su vestido estaba. No estaba completamente puesto. Lo siento. Lo siento mucho. Tomé fotos porque no pensé que me creerías de otra manera. Las fotos llegaron segundos después. Verónica presionada contra la barandilla de cristal.
Las manos de Roland enredadas en su cabello, su vestido rojo medio desabrochado, el horizonte de Chicago brillando detrás de ellos como una celebración de mi humillación. La marca de tiempo indicaba las 11:47 de la noche, cuando ella me había enviado un mensaje de texto diciendo que se iba a la cama temprano con dolor de cabeza. Toqué la actuación de esa noche perfectamente, mecánicamente, mis dedos conociendo las notas mientras mi mente reproducía esas imágenes. Los críticos austriacos la llamaron técnicamente impecable pero emocionalmente ausente, lo cual parecía apropiado para un hombre que descubría que su vida era una falsificación. El enfrentamiento ocurrió 3 días después de mi regreso a Chicago. Verónica estaba en la cocina tarareando la Primavera, de Vivaldi, usando unos pendientes de diamantes que no reconocí. Bonitos pendientes, dije, dejando mi estuche de violín con deliberada calma. Ella los tocó reflexivamente. Gracias. Fueron una bonificación del proyecto de Ashford. Debe ser un gran proyecto. Trabajando hasta pasada la medianoche, ganando joyas. Su rostro pasó por una serie de expresiones como movimientos en una sinfonía, sorpresa, cálculo, desafío y finalmente, fría resolución. ¿Sabes? James te vio. Trabaja en el edificio de Roland, ¿recuerdas? ¿O te olvidaste de la familia mientras te desvestías para tu cliente? Dejó su taza de café con manos firmes. No iba a insultarte negándolo. Qué generoso de tu parte. ¿Quieres que me disculpe? Bien. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera, pero no siento que haya sucedido. Se levantó, alisando su falda con manos cuidadas que solían acariciar mi rostro después de las actuaciones. ¿Sabes lo que es estar casada con alguien que ama más a los compositores muertos que a las personas vivas? Pasas 6 horas al día con tu violín, Theo. 6 horas. Roland pasa ese tiempo construyendo imperios. Soy músico. Esto es lo que hago. Es lo que dijiste que amabas de mí. Tenía 29 años. Pensé que la pasión por el arte significaba pasión por la vida. Pero tú no vives, Theo. Solo actúas. Incluso nuestro matrimonio se convirtió en un recital. Los mismos movimientos repetidos sin fin. Roland me muestra mundos nuevos. La semana pasada, volamos a Mónaco para almorzar. ¿Para almorzar? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a algún lugar que no fuera por tu trabajo? ¿Así que tiraste 22 años por un almuerzo en Mónaco? No, lo tiré por alguien que me hace sentir viva. ¿Quieres saber la diferencia entre tú y Roland? Cuando él entra en una habitación, la gente se da cuenta. Cuando tú entras, pueden apreciar tu talento, pero nadie te teme. Nadie te necesita. La vida de nadie cambia porque Theodore Brennan existe. Excepto la tuya. Mi dinero cambió tu vida de manera bastante drástica. Ella rió, amarga y cortante. ¿Tu dinero? Theo, Roland gana tu salario anual en una semana. Esa casa de la que estás tan orgulloso. Su bodega de vinos vale más. Eres una pieza de museo, una reliquia tocando reliquias para otras reliquias. El mundo siguió adelante, y tú sigues de pie en el escenario tocando música de hombres que llevan muertos siglos. El abogado de divorcios que había contratado era el compañero de golf de su padre. Naturalmente. La ley de Illinois favorecía al cónyuge que no trabajaba, especialmente a uno que había sacrificado su carrera por el matrimonio. Los papeles se presentaron antes de que yo hubiera procesado lo que estaba sucediendo. Quería la casa, la mitad de las cuentas de jubilación, una pensión alimenticia que me paralizaría y el mantenimiento de su estilo de vida establecido. Conservará su violín, dijo generosamente su abogado. Y un vehículo. La señora Brennan está siendo bastante razonable. Mi madre, Patricia, lloró cuando se lo conté. Esa mujer nunca te mereció. Mi padre, Douglas, fue más pragmático. Eugene también lo perdió todo, ¿sabes? Volvió de la guerra para descubrir que su primera esposa había vendido la granja familiar y desaparecido con otro hombre. Reconstruyó desde la nada. Y murió sin nada, le recordé. Murió con dignidad, corrigió mi padre. A veces eso es todo lo que un hombre puede conservar. El edificio del Pentágono se alzaba sobre el paisaje de Virginia como un gigante geométrico, sus paredes de piedra caliza brillando bajo el sol de la mañana.
Había tomado el vuelo nocturno desde Chicago, el diario de mi abuelo envuelto en una toalla en mi mochila, demasiado precioso para confiarlo al equipaje facturado. El conductor del Uber, un veterano, silbó bajo cuando le di el destino. El Pentágono al amanecer. ¿Eres militar? Mi abuelo lo fue. Sargento de Estado Mayor Eugene Brennan. Debió ser alguien especial para conseguirte una citación al Pentágono. Si supiera. Había pasado el vuelo leyendo y releyendo el diario de Eugene, viendo patrones que nunca antes había notado. Las composiciones musicales no eran aleatorias. Cada pieza estaba fechada, y las fechas correspondían a operaciones militares en el sudeste asiático. Pero eran los márgenes los que guardaban secretos, pequeñas anotaciones que parecían marcas dinámicas, pero no coincidían con la notación musical estándar. El coronel James Whitmore me recibió en seguridad, su uniforme tan impecable que podría cortar papel. Era más joven de lo que su voz sugería, quizás 50 años, con el tipo de postura que te hacía enderezar tu propia espalda. Señor Brennan, gracias por venir. Su apretón de manos fue firme pero breve. Antes de proceder, necesito verificar su identidad más allá de la documentación. Hábleme del piano de su abuelo. Era un Baldwin Spinet de 1947, acabado en caoba. Lo compró en una casa de empeños en Raleigh después de la guerra. Tenía una quemadura de cigarrillo en el do central del propietario anterior. ¿Cómo llamaba a sus actuaciones de los domingos por la noche en el hogar de veteranos? Sonreí a pesar de todo. Iglesia para los no creyentes. Decía que la música era la única religión que nunca mentía. Whitmore asintió. Sígame. Descendimos 3 niveles bajo tierra, pasando por controles de seguridad que se volvían progresivamente más serios. Finalmente, entramos en una habitación tipo bóveda sin ventanas, solo luces fluorescentes y una mesa de metal con varias cajas de archivos. El verdadero historial de servicio de su abuelo, dijo Whitmore, abriendo la primera caja. Lo que está a punto de saber ha sido clasificado más allá de alto secreto. Incluso ahora, ciertos detalles deben permanecer redactados. Las fotografías mostraban a Eugene joven y de ojos agudos con uniforme de jungla, de pie con una unidad de hombres cuyos rostros estaban tachados de negro. Detrás de ellos, los restos de lo que parecía un pequeño avión. Operación Música Nocturna, febrero de 1964. La unidad de su abuelo fue insertada en Camboya para investigar un avión de reconocimiento soviético estrellado. Oficialmente, no había soviéticos en Camboya. Oficialmente, nosotros tampoco estábamos allí. ¿Qué encontraron? El avión transportaba un sistema informático temprano, un prototipo para codificar secuencias de lanzamiento nuclear. Pero ese no era el verdadero premio. El piloto, Viktor Kozlov, sobrevivió al accidente. Estaba muriendo, pero consciente. Su abuelo hablaba suficiente ruso para comunicarse con él. Whitmore sacó una transcripción, muy redactada, pero aún legible en partes. Kozlov sabía que se estaba muriendo. Le dio a su abuelo información sobre cuentas bancarias suizas utilizadas para pagar a agentes dobles. Números de cuenta, contraseñas, todo. Pero aquí es donde se pone interesante. Me mostró otra fotografía. Eugene sosteniendo lo que parecía un maletín de metal. Su abuelo memorizó todo antes de entregar el maletín al mando. Conocía esos números de cuenta. Podría haber reclamado ese dinero en cualquier momento. $22 millones en 1964. ¿Puede imaginar lo que eso vale ahora? ¿Por qué no lo hizo? Porque reclamarlo habría expuesto la operación. Se habrían perdido vidas. Su abuelo eligió el silencio, pero documentó todo en un código oculto en su música. El Pentágono le debía una compensación por la misión, pero nunca la reclamó. Dijo que levantaría demasiadas preguntas, pondría a su familia en riesgo. Y ahora el límite legal de clasificación ha expirado. La compensación, con 60 años de intereses y los multiplicadores de culpa del Departamento de Defensa por pago demorado, asciende a $156 millones. Pero su abuelo estableció condiciones. Whitmore me entregó un sobresellado. Mi nombre escrito con la letra temblorosa de Eugene. Dejó instrucciones de que esto solo podría ser abierto por su nieto, y solo cuando ese nieto hubiera, cito,
perdido todo lo material y pudiera ganar todo lo esencial. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, la caligrafía de Eugene llenaba 3 páginas. Theodore, si estás leyendo esto, tu matrimonio ha terminado y has perdido tus posesiones mundanas. Lo sé porque los patrones se repiten a través de las generaciones. Y vi la naturaleza romántica de tu padre en ti. Amas por completo, lo que significa que puedes ser herido por completo. La música que dejé contiene más que notas. Cada composición se corresponde con coordenadas. Cada cambio de ritmo marca una secuencia numérica. En el almacén 447 de Baltimore, pagado hasta 2087, encontrarás lo que no pude destruir y no pude reclamar. El dinero del Pentágono es tuyo de todos modos, pero reclamar lo que hay en Baltimore significa elegir la verdad sobre la comodidad. Las cuentas suizas todavía existen. El dinero, lavado por el tiempo, pero sucio en su origen. Hay nombres adjuntos. Familias poderosas que construyeron fortunas con ganancias de guerra. Un nombre te importará personalmente para cuando leas esto. Tienes 72 horas desde que Whitmore te llamó. Si no lo reclamas, todo va a la defensa. Si lo haces, tendrás el poder de corregir errores históricos o preservar mentiras históricas. Elige sabiamente. La música, como la verdad, resuena a través del tiempo. Tu abuelo, Eugene. El almacén en Baltimore parecía abandonado desde fuera. Su fachada de ladrillo estaba cubierta por décadas de suciedad y graffiti. Pero el teclado de la entrada funcionó perfectamente cuando introduje el código oculto en el tercer movimiento de la Fuga de Otoño, de Eugene, 196402228. La fecha de la misión combinada con su número de servicio. La unidad 447 estaba al final de un largo pasillo que olía a óxido y papel viejo. La cerradura giró suavemente a pesar de su edad, y dentro, un único archivador estaba contra la pared, de color verde militar y sin nada destacable. Encima había un juego de ajedrez, sus piezas dispuestas a mitad de partida, y reconocí la posición inmediatamente. Era el gambito de Budapest, la misma apertura que Eugene me había enseñado cuando tenía 8 años. El gambito significa sacrificio, había dicho. Pierdes material para ganar posición. Dentro del cajón superior del archivador había otra llave de caja de seguridad. Esta, del First National de Baltimore. Y debajo, un portafolio de cuero que contenía documentos que hicieron que me temblaran las manos. Fotocopias de extractos bancarios suizos fechados entre 1964 y 1970 que mostraban depósitos de contratistas de defensa estadounidenses a agentes de inteligencia soviéticos. Las cantidades eran asombrosas, pero los nombres eran peores. Ashford Industries aparecía 17 veces. William Ashford, el abuelo de Roland, había vendido piezas de helicópteros defectuosas al ejército mientras financiaba simultáneamente operaciones soviéticas en Camboya. Soldados estadounidenses habían muerto en accidentes causados por fallos mecánicos que Ashford conocía e ignoraba. El margen de beneficio de esas piezas defectuosas, 43%. El dinero manchado de sangre en cuentas suizas, $22 millones. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Brennan. La voz era familiar pero equivocada. Soy Roland Ashford. Entiendo que ha estado en Washington. ¿Cómo lo sabe? De la misma manera que sabía que su esposa era vulnerable a alguien que podía ofrecerle más. De la misma manera que mi familia siempre ha sabido sobre Eugene Brennan y lo que se llevó de esa jungla. Hemos estado vigilando a su familia durante 60 años, esperando que alguien reclame lo que no le pertenece. Su abuelo fue un especulador de guerra que mató a soldados estadounidenses. Mi abuelo fue un hombre de negocios que entendió que la guerra es solo otro mercado. Su abuelo fue un ladrón que robó pruebas que pertenecían al gobierno. Él documentó la verdad. La verdad es lo que la gente poderosa decide que es. Brennan, esta es mi oferta. Tome el dinero del Pentágono y desaparezca. Váyase de Baltimore ahora. Deje esos documentos donde están y será lo suficientemente rico como para no volver a pensar en Verónica o en mí. O continúe por este camino y descubra cómo es la verdadera pérdida. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo la misma opción que tuvo su abuelo. Silencio y seguridad o verdad y consecuencias. Él eligió el silencio.
Sea más inteligente que él. La línea quedó en silencio. Me quedé en ese almacén sosteniendo pruebas de crímenes que habían construido una de las grandes fortunas de América y tomé mi decisión. Llamé a Dennis, mi primo, el periodista de investigación. Dennis, despeja tu agenda. Tengo la historia que definirá tu carrera. La bóveda del First National Bank de Baltimore se abrió con ceremonial lentitud. La caja de seguridad era más grande de lo que esperaba, y dentro estaban los originales de todo lo que había en el almacén, más algo más. Cintas de bobina abierta etiquetadas como Confesión de Kozlov, y un segundo juego de libros que mostraban a dónde fue el dinero suizo después de 1970. El padre de Roland había heredado las cuentas, y luego Roland mismo en 2010. Pero Eugene había dejado una sorpresa más. En el fondo de la caja había una única partitura, escrita a mano, titulada Suite de la Redención. Cuando tarareé la melodía, me di cuenta de que era un cifrado musical de las contraseñas de las cuentas. Mi abuelo no solo había documentado los crímenes, sino que había mantenido el acceso al dinero. Pasé las siguientes 24 horas con Dennis y un equipo de contables forenses que su periódico trajo. Los bancos suizos confirmaron que las cuentas eran reales y activas. El saldo actual en todas las cuentas, $87 millones. Dinero limpio ahora, técnicamente, pero construido sobre huesos. Publicamos mañana, dijo Dennis. Esto destruirá a Ashford Industries, y a Verónica por extensión. Ha atado su futuro a Roland. ¿Tienes dudas? Pensé en Eugene eligiendo el silencio para proteger a su familia. Luego pensé en los nombres en esas listas de bajas. Jóvenes que murieron porque William Ashford eligió el beneficio sobre las vidas. No hay dudas. Pero lo haremos con inteligencia. Publicamos primero los documentos históricos. Dejemos que el público conecte los puntos con el presente. Y el dinero suizo no va para mí. Va a un fondo fiduciario para las familias de los soldados que murieron en accidentes de helicóptero entre 1964 y 1970. Todo. Cada céntimo. Tendré la compensación del Pentágono. Eso es más de lo que nunca soñé. El dinero manchado de sangre vuelve a las familias a las que se les robó. Dennis sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso. Quizás. O quizás pensaría que soy un tonto por elegir la verdad sobre la seguridad. ¿Qué crees que diría? Miré la partitura una vez más, las cuidadosas anotaciones de Eugene, su paciente documentación de horrores que no pudo prevenir pero que no olvidaría. Creo que diría que la música valía la pena ser tocada, incluso si el público no estaba listo para escucharla. El Washington Post publicó la historia de Dennis un martes por la mañana con el titular, Dinero de sangre, como el fraude de un contratista de defensa financió operaciones enemigas en Vietnam. Al mediodía, las acciones de Ashford Industries habían caído un 40%. Al cierre de los mercados, Roland Ashford se enfrentaba a una investigación federal por fraude heredado y evasión de impuestos en cuentas suizas no declaradas. Vi las noticias desde mi nueva oficina, una casa de piedra rojiza reconvertida en Lincoln Park, donde había establecido la Fundación Eugene Brennan para familias de veteranos. El dinero del Pentágono se había liquidado la semana anterior, los $156 millones, limpios y legales, y míos. Pero seguía pensando en esos informes de accidentes de helicóptero, en los rostros de soldados de 19 años que nunca volvieron a casa porque alguien decidió que sus vidas valían menos que los márgenes de beneficio. Verónica llamó 17 veces ese primer día. Respondí a la 18ª. Theo, Roland ha sido arrestado. El FBI confiscó todo. La casa, las cuentas, incluso mi coche, porque fue comprado con lo que llaman producto de actividad criminal. No tengo nada. Tienes lo que elegiste. Por favor, cometí un error. Ahora lo veo. Roland me usó igual que su abuelo usó a esos soldados. Me estoy quedando con mi hermana en Naperville, en su sótano. ¿Yo? En un sótano en Naperville. Verónica, ¿qué quieres de mí? Quiero volver a casa. Esa casa ya no es mi hogar. El banco la embargó después de que los activos de Roland fueran congelados y tú no pudieras hacer los pagos. La compré en una subasta el mes pasado. Compraste nuestra casa. Compré una casa. Mi tío Bernard y mi tía Dolores viven allí ahora.
Perdieron su casa por las facturas médicas, y ahora tienen un lugar hermoso donde pasar sus últimos años. Parece un mejor uso del espacio que el salón de puros de Roland. Estaba llorando ahora. Sollozos feos que una vez me habrían roto. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo mismo que hice yo. Empezar de nuevo. La diferencia es que tú elegiste tu final. El mío fue elegido por mí. 6 meses después, actué de nuevo en el Symphony Center, estrenando mi composición, Suite de la Redención. La pieza que Eugene había escrito, pero que nunca había interpretado en público. El público no sabía que estaban escuchando contraseñas de bancos suizos codificadas y transformadas en melodía. La tragedia transformada en arte. Mi madre, Patricia, se sentó en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro durante el movimiento adagio que contenía los nombres de cada soldado que había muerto en un helicóptero suministrado por Ashford. El fondo fiduciario que había establecido ya había pagado $12 millones a familias Gold Star. Dennis ganó un premio Pulitzer por su investigación. Ashford Industries se declaró en bancarrota después de que comenzaran las demandas. Roland recibió 7 años en una prisión federal por evasión de impuestos, el único cargo que pudieron hacerle valer por crímenes heredados. Verónica se casó con su abogado de divorcios 2 años después, una elección práctica que probablemente le sentó mejor de lo que nunca lo hizo casarse por amor. Mi hermana Mónica me preguntó una vez si me arrepentía de algo. ¿De qué parte? ¿De exponer a Roland o de perder a Verónica? De ambas. De cualquiera. Podrías haberlo tomado todo y haberte callado. Eugene lo hizo. Eugene no tuvo elección. El mundo no estaba listo para escuchar la verdad en 1964. Guardó esos secretos como semillas, esperando la temporada adecuada para plantarlos. Yo solo fui el jardinero que heredó su tierra. La verdadera herencia no era el dinero, aunque eso lo cambió todo en términos prácticos. Era comprender que el silencio de Eugene no había sido debilidad, sino estrategia. Había jugado una partida más larga de lo que nadie imaginaba, preparando el tablero para que 60 años después, su nieto pudiera hacer los movimientos que él no pudo. Todavía vivo modestamente, en un condominio de 2 habitaciones a poca distancia del Symphony Hall. Todavía practico 6 horas al día, pero ahora también doy clases de música gratuitas a hijos de veteranos cada fin de semana. La fundación se ha expandido para incluir programas de musicoterapia en hospitales de veteranos, usando las composiciones de Eugene para ayudar a los soldados a procesar traumas que él había entendido pero no podía discutir. A veces toco en asilos como lo hacía Eugene, y siempre termino con Serenata a la luz de la luna, en su ritmo modificado. La mayoría de la gente no nota el código Morse incrustado en la melodía, pero ocasionalmente un viejo veterano levanta la vista bruscamente, reconociendo el patrón. Música nocturna, me susurró uno una vez. ¿Tú sabes sobre música nocturna? Mi abuelo lo sabía, le dije. Se aseguró de que alguien lo recordara. La verdad sobre la herencia es que nunca se trata realmente de dinero. Se trata de las historias que llevamos, las decisiones que tomamos con lo que se nos da y el coraje de tocar los pasajes difíciles incluso cuando nuestros dedos tiemblan. Eugene me dejó más que millones. Me dejó la prueba de que la justicia paciente puede tardar 60 años, pero llega, codificada en el ritmo del tiempo mismo, esperando que alguien finalmente toque las notas correctas en el orden correcto en el momento adecuado. Y ese momento, resulta que valió todo lo que perdí para encontrarlo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, dale me gusta al vídeo y compártelo con alguien que aprecie los cuentos de justicia y secretos familiares. Comenta abajo si alguna vez has descubierto algo inesperado sobre el pasado de tu familia. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de la verdad emergiendo de las sombras del tiempo.